Tomás Alberto también. Bueno, saludos. Tampoco pienso mirar el chat. O sea, todo no se puede. Bueno, nuevamente aquí estamos por comenzar a retomar la clase que nos quedó un cachito del jueves pasado y comenzar una unidad nueva. Así que en principio, esperen que voy a compartir pantalla, que tengo 8000 pantallas para compartir, pero creo que estoy bien. Ahí va, ahí se ve. O se veía. Yo no veo nada. Recién se veía, ahora se puso Todo negro. pantallita oscura. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Ah, bueno. Reanudar función. Ahí va. ¿Cómo se ve? ¿Bien? Ahí está, perfecto. Bueno, retomamos con esto. Esto ya lo vimos. Habíamos hablado de variaciones patrimoniales, permutativas y modificativas. En particular, respecto de las modificativas, dijimos que en ellas había una variación cuantitativa del patrimonio neto y se debía a operaciones del ente con los propietarios, y en ese caso estábamos en aportes y o retiros, ¿sí?, de los socios, y propiamente los resultados. Los resultados siempre originan operaciones, variaciones patrimoniales modificativas. Los resultados podrían provenir del intercambio de bien y servicio, podrían provenir de acontecimientos internos o externos a la empresa, circunstancias de mercado. Esos eran los tres orígenes de los resultados. A su vez, habíamos dicho que los resultados podían ser positivos y dividíamos a los mismos en ingresos y ganancias, y negativos, gastos y pérdidas. Estos ingresos y gastos estaban unidos, en una parejita. Se decía que no hay ingresos sin gastos ni gastos sin ingresos, porque los gastos eran erogaciones necesarias que el ente incurre para obtener ingresos actuales o futuros. Esta condición no participan las ganancias y o pérdidas. Fundamentalmente los ingresos y gastos tenían que ver con resultados transaccionales o de intercambio de bienes y servicios. Esto es repaso, También vimos este cuadrito, no lo voy a analizar de vuelta, donde estaban todos los resultados, sean de aportes y retiros, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, y el origen de los mismos ustedes lo repasan. Nos quedamos acá. Acá tenemos en un eje de tiempo, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, la vida de una empresa. Está graficado en un eje de tiempo la vida de una empresa. 0 es el momento de origen, el momento donde los socios fundan la empresa. Ahí es el nacimiento del ente. ¿Estamos? La empresa divide su vida en ejercicios económicos. O sea, ejercicio económico es el corte que hace la empresa para obtener información útil para tomar decisiones. Normalmente los ejercicios tienen duración de 12 meses. La finalización del ejercicio contable puede o no coincidir con el año calendario. O sea, la empresa puede preestablecer que el ejercicio económico finaliza el 31 de diciembre de cada año, por lo cual comienza el 1 de enero, ¿sí? Pero también, si el 31 de diciembre es un momento arduo en sus operaciones, por ejemplo, en la empresa estival y demás, no va a poner como fecha de cierre diciembre o enero, puede poner como cierre 30 de junio. Si el cierre es 30 de junio, el inicio será el 1 de julio del año anterior. Siempre los ejercicios tienen una duración de 12 meses, ¿sí? El inicio y el fin, prácticamente, lo pone la empresa. Esto figura en su contrato o estatuto social
cuando los socios establecen las condiciones en que van a desarrollarse. En cada ejercicio económico, como ven, se obtienen resultados. Los ingresos del año 1, los gastos del año 1, menos los gastos, más ganancias del año 1, menos las pérdidas del año 1, determinan el resultado del año 1, y así sucesivamente. En el año 2, ingresos del 2, menos gastos del 2, más ganancias del 2, menos pérdidas del 2, determinan el resultado del 2, y así sucesivamente. ¿Qué ingresos, qué gastos, qué ganancias y pérdidas debo imputar a cada ejercicio? ¿Qué resultados deben reconocerse a cada ejercicio? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y la solución a esta pregunta es cuando los mismos estén devengados. Y comenzamos con un criterio de imputación contable de resultados en contabilidad, el famoso llamado devengado. El criterio de devengado es opuesto al criterio de lo percibido. Nosotros nos vamos a regir, por lo menos en nuestro país, por el criterio de lo devengado para imputar correctamente resultados a distintos periodos contables o ejercicios contables. ¿Estamos? Pero para ver la diferencia, en este cuadro se muestra el criterio de lo percibido y el criterio de lo devengado. El criterio de lo percibido es el más fácil. ¿Cuándo imputaría un ingreso a un ejercicio económico? Cuando el mismo esté cobrado, o sea, cuando haya ocurrido la entrada de dinero. ¿Qué ventas voy a imputar al ejercicio 1? Todas las ventas del ejercicio 1 que estén cobradas. ¿Qué gastos voy a imputar al ejercicio 1 bajo el criterio de lo percibido? Todos los gastos que se hayan pagado en el ejercicio. Todos los gastos que se hayan pagado en el ejercicio, sin importar si provienen de otro año. ¿Estamos? Cuando se pagan, o sea, cuando ocurre la salida de dinero. Tengan en cuenta que esto ya lo vimos en la clase anterior, que hay ingresos que coinciden con su entrada de dinero y hay gastos que coinciden con la salida de dinero. Pero en este ejercicio, en el ejercicio contable número 2, por ejemplo, si actúo bajo el criterio de lo percibido, podría estar contabilizando un gasto del ejercicio 2 y pagado en el 2, pero también podría contabilizar un gasto que correspondía por el periodo al año 1, pero que se paga en el 2. Acá lo que importa es cuándo se paga o cuándo se cobra. Este no es el criterio que vamos a usar en contabilidad, sino que vamos a usar el criterio de lo devengado. Así que aprendamos esto, ¿sí? Ahí nos dice, ¿cuál es la base que voy a reconocer para considerar que un ingreso está devengado o un gasto? ¿Sí? En principio voy a decir que bajo el criterio de lo devengado voy a considerar los ingresos cuando ocurre el hecho sustancial. Cuando ocurre el hecho sustancial. Sin importar su cobro, sin importar cuándo voy a cobrar el ingreso. Por ejemplo, habíamos dicho también que los ingresos, conceptualmente, básicamente correspondían a la actividad principal del ente y que la principal causa de ingresos eran las ventas de bienes y servicios que hacen a la actividad principal del ente, las ventas de mercaderías. También podrían ser las ventas de servicios. Entonces, cuando ocurra la venta, y cuando esté perfeccionada la misma, cuando haya entrega de la cosa o el servicio esté prestado, voy a considerar devengado el ingreso. Pero ¿cómo? Si lo voy a cobrar dentro de 6 meses, dentro de 4 meses, dentro de 30 días, no importa cuándo lo voy a cobrar, lo voy a imputar al ejercicio que corresponda el perfeccionamiento de la operación, cuando ocurra el hecho sustancial que da origen al ingreso. En este caso, la venta, ¿sí? Sin importar cuándo lo cobre. Los gastos van a tener un criterio parecido. En este caso, para los gastos voy a considerar para el criterio de devengado cuando se incurra en el gasto para generar ingresos, dado que, y ahora vamos a ver otra diapositiva que está vinculada a esta, dado que los gastos tienen una relación con los ingresos, vamos a considerar que en el momento que se incurra el gasto para generar el ingreso actual o futuro. Ven que también acá les ponemos que hay un apareamiento de ingresos y gastos porque van de la mano, no son
dos variables totalmente separadas. ¿Van entendiendo? Sí. Qué suerte. Y acá la enunciación del principio o criterio de lo devengado. Esta es la enunciación, cómo se lo conceptualiza. Decimos, las variaciones patrimoniales que competen a la determinación del resultado del ejercicio, así dice el enunciado del principio, se está refiriendo a las variaciones modificativas provenientes del resultado. Porque las permutativas ya dijimos que no determinan resultado. Entonces yo digo, las variaciones patrimoniales que competen a la determinación del resultado del ejercicio, me estoy refiriendo a variaciones modificativas. Y de estas, a las que provienen del resultado, no a la de transacciones con los propietarios. Entonces, esas variaciones patrimoniales son reconocidas en la contabilidad cuando ocurren y son anotadas en los registros contables en los periodos a que se refieren, sin considerar si fueron pagadas o cobradas. Esto está referido, vuelvo a repetir, en especial a todo tipo de resultado, sea ingreso, gasto, ganancia, pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un ingreso o un gasto es reconocido en la contabilidad, o sea, en los registros contables, en el periodo a que los mismos, cuando ocurren, en el periodo a que se refieren, sin considerar si el ingreso fue cobrado o el gasto fue pagado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este es el principio general de imputación de resultados. Para complementar esto y entender un poco más la cuestión, respecto de los gastos, hay una serie de reglas que ustedes deben conocer, ¿sí? Porque en principio, decir, tengo que devengar un gasto y ¿cuándo ocurre? ¿Y cuándo ocurre? Entonces, estas reglas que voy a enunciar son específicamente para resultados negativos. Resultados negativos. Entonces, me dice, el reconocimiento de un resultado negativo está sujeto a su vinculación con ingresos. Entonces, me pregunto, la pregunta que me debo hacer es, ¿puedo vincular el gasto con un ingreso? ¿Puedo vincular el gasto con un ingreso? Si digo que sí, debo reconocer el gasto en el mismo periodo que en el ingreso. Así que el criterio acá que rige va a ser el momento en que considere el ingreso. Si yo puedo vincular un gasto, ahora vamos a un ejemplo, lo puedo vincular directamente con un ingreso, con ventas, por ejemplo, debo reconocer ese gasto en el mismo periodo que reconocí las ventas. ¿Estamos? Por ejemplo, el costo de mercadería vendida, o el costo de venta, que no es más ni menos que un costo consumido, ya lo vimos en la clase pasada, y por lo tanto un gasto, debo vincularlo en el mismo periodo que contabilicé o registré la venta. ¿Está bien? Si yo tuviera una comisión a vendedores, que es un porcentaje de las ventas, ese gasto, comisión a vendedores, debo vincularlo en el mismo periodo de las ventas. No importa si las pagué o no. Por ejemplo, yo le dijera, al cierre del mes noviembre, perdón, estamos en septiembre, al cierre del mes, al 30 de septiembre, se hicieron ventas por 10.000 pesos. Las comisiones a abonar a vendedores son el 10% que se abonarán del 1 al 5 de octubre. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Y bueno, ustedes tienen que decir, si la venta fue reconocida el 30 de septiembre, la comisión de vendedores, que es un gasto íntimamente vinculado a la venta, porque es un porcentaje de la venta, 10.000 por 10%, 1.000, esos 1.000 pesos de comisión vendedores los debo reconocer también el 30 de septiembre. Pero ¿cómo? Si los voy a pagar el 5 o el 10 de octubre, no importa, es un gasto devengado. No es un gasto pagado, no hay salida de dinero, pero está devengado. Corresponde imputarlo al 30 de septiembre, a ese periodo, porque la venta también ya fue imputada. Si no lo puedo vincular con un ingreso directamente, no puedo, no puedo. No puedo vincularlo, perdón,
no lo puedo vincular con un ingreso, pero sí lo puedo vincular con un periodo. O sea, no lo puedo vincular con una venta determinada, pero sí con un periodo, estoy acá, lo debo reconocer en el periodo al que se vincula. O sea, no es igual al caso anterior. En el caso anterior, el gasto estaba íntimamente relacionado con la venta. Acá está relacionado con la venta, pero no tan directamente, no tan íntimamente. En realidad todos los gastos están relacionados con los ingresos por ventas. No se olviden que los gastos se realizan para poder efectuar ventas. Pero hay algunos gastos, por ejemplo, el sueldo del personal, que no es variable, sino el sueldo del personal jornalizado, mensualizado, sean vendedores o administrativos, en realidad toda la estructura del personal está afectado a la generación de ingresos. Pero no lo puedo vincular con una venta determinada como la comisión de un vendedor que tiene que ver con un porcentaje de tal venta. Entonces, no lo puedo vincular con un ingreso, pero sí lo puedo vincular con un periodo, entonces lo debo reconocer al periodo en que se lo vincula. ¿Sí? Muy bien. Así que los sueldos del mes de septiembre del personal los debo reconocer en el mes de septiembre, porque vamos a aplicar la regla B, que es esta, vinculación de gastos con periodos. ¿Está bien? Las cargas sociales, accesorias de las remuneraciones, la misma. Servicios públicos, luz, gas, agua, teléfono, también los debo reconocer en el periodo al que correspondan. ¿Sí? En el periodo que corresponde al consumo, no en el periodo cuando venza la factura de luz o gas, que será un problema de la salida de dinero. En el periodo al que corresponde al consumo. Después con Juan, no sé si van a ver un casito de estos. Bueno, entonces no me detengo. Y en la regla C me dice, el gasto no lo puedo vincular con un periodo, perdón, con un ingreso, no lo puedo vincular con un ingreso, y tampoco lo puedo vincular con un periodo. No, la regla C es negativa totalmente. Entonces, si pasa eso, que el gasto no es reconocible con un ingreso ni con un periodo, lo debo reconocer en el periodo que se lo conoce. En el periodo que no, se lo conoce. Yo tengo una pérdida por un siniestro, voy a reconocer esa pérdida en el periodo que se lo conoce. Obviamente esa pérdida no tiene una relación con ingresos, ni está vinculada con un periodo determinado, en el periodo que yo tome conocimiento. Esa es la regla C. Entonces, enunciado el principio de vengado, tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Saber que de manera complementaria, para imputar gastos para el principio de vengado, tengo 3 reglas, A, B y C. Esto está en mi video y está en el material también de teoría que es mío, en un PDF, está muy bien explicadito. Así que la corto acá. Ahora bien, ¿cómo hago con los ingresos? Los ingresos los debo reconocer cuando ocurra el hecho sustancial. Pero les tengo que comunicar que hay una norma, un criterio que nos ayuda a considerar cuándo debo reconocer resultados positivos, al menos los provenientes de intercambio, al menos los más importantes. ¿Se acuerdan que había resultados transaccionales y no transaccionales? En particular, para los resultados transaccionales, esto es, los provenientes del intercambio de bienes y servicios, voy a tomar una regla para reconocer resultados positivos a determinados periodos. Y me dice que un ingreso lo voy a reconocer cuando el hecho económico sustancial, que genera ingresos y ganancias, cumple el principio de realización. O sea que un ingreso, para ser imputado contablemente, debe cumplir con el principio de vengado y, complementariamente, con el principio de lo realizado o de realización. Vamos al enunciado del principio de realización, entonces. Me dice que un ingreso se considera realizado cuando el hecho sustancial que lo genera, y acá viene lo importante, queda perfeccionado desde el punto de vista de la legislación y las prácticas comerciales. Esta es la primera parte del principio, lo vamos a dividir en 2.
y se hayan ponderado los riesgos de la operación. Vamos a desmenuzar este principio. La primera parte me dice que voy a considerar realizado un ingreso cuando quede perfeccionado jurídica y económicamente la operación. Jurídica porque habla de las prácticas desde el punto de vista de la legislación, y económicamente porque habla de las prácticas comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo ya anticipé. Un ingreso estaría perfeccionado si se trata de venta de bienes con la entrega de la cosa. Cuando el cliente recibe la cosa vendida o comprada por él, de conformidad, y firma el remito, documento mercantil que Juan Manuel mencionó en la clase pasada, cuando el cliente acepta la venta y firma de conformidad el remito, para el vendedor esa operación está perfeccionada. Hubo entrega de la cosa y aceptación por parte del cliente, ¿sí? En el caso de venta de servicios, cuando el servicio esté prestado. Cuando ocurran ambas cosas, entrega de la cosa o prestación del servicio efectivamente realizado, el hecho sustancial ha quedado perfeccionado. Desde ese punto de vista, el ingreso, la venta de bienes o servicios, se puede considerar que está realizada. Realizada no es, en los términos vulgares, está hecho. El principio de realización es un criterio contable, porque realización o realizado pareciera que suene que la venta esté hecho. No, es un concepto técnico. Así que debe estar devengado y realizado el ingreso. Y la segunda parte del principio me dice que no basta solamente para considerar que el perfeccionamiento de la operación desde el punto de vista jurídico-económico, sino además que se hayan ponderado los riesgos de la operación. Se hayan ponderado los riesgos de la operación. Esa es la segunda parte del principio de realización. Y esto quiere decir, por ejemplo, veamos el caso de ventas de mercaderías financiadas. Si yo vendo al contado, en principio no tendría un riesgo de la operación para lo que voy a enunciar. En cambio, si yo vendo de manera financiada a 30, 60, 90 días o a más largo plazo, ¿podría existir algún riesgo en la operación? Esto quiero que me lo digan ustedes, a ver si están atentos. Si alguno escuchó el video, como les pedí, lo va a saber seguramente. Sí, profe. ¿Qué decís, Juan? Que sí, puede haber algún riesgo. ¿Cuál sería? Que Si vendés nosotros, claro, si nosotros vendemos financiado y que al momento de nosotros entregar lo que hayamos vendido, ocurre algún tipo de siniestro en el medio que impida o que haga que se rompa lo que nosotros estamos vendiendo. O... Y que no estuviera cubierto con seguro, decís vos. Bueno, sí. Porque si vos decís que tenés un robo, por ejemplo, va el transportista transportando las mercaderías, bueno, obviamente, esa venta nunca ocurrió, porque el cliente no la recibió directamente, la mercadería. Yo estoy hablando de donde en la primera parte, la primer parte del principio se cumpla, o sea, el hecho sustancial que lo genera, quedó perfeccionado, el cliente recibió el servicio o la entrega de la cosa de conformidad, hubo recepción, pero haya un riesgo financiero más que comercial, ¿sí? Me refería, ahí hay alguien en el chat que escribió, que yo no lo puedo ver, me refería a un riesgo financiero, me refería a probables o posibles incobrabilidades de deudores. Habían puesto eso en el chat, incobrabilidad planteaba Claudia. Muy bien, Claudia, incobrabilidades. O sea, que algún cliente deje de pagarnos. Mirá qué riesgo, ¿no? Sería un riesgo financiero. Entonces, ojo, a la hora de decidir, este resultado está devengado y está realizado, yo me debo plantear, ¿está realizado? Sí, porque hubo entrega de la cosa o el servicio se prestó.
pero la empresa ponderó los posibles riesgos, consideró posibles incobrabilidades, porque si no, ese ingreso no es susceptible de distribución entre los propietarios. Si no hubo ponderación, ya después lo vamos a ver más adelante, esto sería una contingencia, posibles incobrabilidades, porque no sabemos, son posibles, contingencias que la contabilidad en determinados casos y bajo ciertos parámetros va a considerar y va a contabilizar. Por supuesto, después los ilustres de contados van a, ahí tienen uno, está levantando la mano, les va a desarrollar en profundidad. Más o menos, chicos, les quedó el principio de realización, así que es un principio complementario del principio de lo devengado para resultados transaccionales, ingresos transaccionales y de ventas de bienes y servicios. ¿Está bien? Para los gastos, considerar, además de la enunciación del principio devengado, las reglas de imputación A, B y C. Y con esto, fin de los resultados, por lo menos la teoría. Ahora a Juancito le toca hacer su trabajito, que está bastante vago en el día de hoy. ¿El trabajito? ¿Eh? ¿El trabajito? ¿Está vago? El trabajito está vago, sí. ¿Yo por qué? Yo me entré a la sesión, puse grabar, te estoy admitiendo a la gente, te contesto Pero el Juan, chat. era un chascarrillo. Vos tenés viste como en el fútbol, el 9 que no hace goles pero que hace el trabajo sucio, yo vendría a ser ese, ¿viste? Que se lleva las marcas, el que hace esas cosas. La verdad que sí, Juan. Igual era un chascarrillo, era un chascarrillo. Es para que vos luzcas después, ¿viste? Es así. Es exactamente. Ya sabés que sos un excelente colaborador, muy laburante. Bueno, chicos, buenas tardes nuevamente. Vamos a desarrollar un ejercicio de este tema. Hay dos planteados en la guía de trabajos prácticos. Uno es el número 6 y el otro es el número 7. Cuando le vuelva la vida al campus, van a poder ver que hay dos videos en la parte general, ¿sí?, de este ejercicio 6 y de este ejercicio 7. Los dos están explicados con su debido tiempo, con su debido detenimiento, así que lo pueden ver tranquilos luego, el ejercicio 6 solitos y el 7 por si les quedó alguna duda de lo que vamos a repasar ahora. El ejercicio 7 dice lo siguiente: analice las operaciones que se detallan a continuación y determine el resultado atribuible al mes de marzo como consecuencia de las mismas, como consecuencia de las operaciones. El primer inciso nos pide: la venta de mercaderías por 1.300 pesos, el costo de la venta fue 700. La operación se pactó el día 10, el comprador pagó el precio pactado el día 15, estamos hablando en ambos casos del mes de marzo, recibiendo los bienes en ese momento. ¿Bien? Entonces, acá estamos haciendo una venta, por lo tanto entran en juego tanto el principio de devengado como el principio de realizado, dado que el ingreso económico va a ser de tipo transaccional. Entonces, de estas dos fechas que tenemos, la pregunta acá, que me gustaría escuchar algún micrófono prendido, diciéndome, por más que esté el resultado, está puesto, tendría que taparlo antes de decirlo, ¿qué les parece que se podría, dónde tendrías que estar registrando el ingreso económico? Escucho, alguno, a ver que prenda el microfonito. Vamos, chicos. Sería el día 10. El día 10, ¿por qué? Y porque fue cuando se pactó la operación. Pactar la operación significa que el cliente nos llama, ¿sí?, nos pide cierta mercadería y nosotros le decimos, ok, te la mandamos, ¿sí? Hasta ese momento no pasó más nada que eso, más que una comunicación por teléfono, por mail, presencial, lo que sea, pero la mercadería no salió de mi depósito ni llegó al depósito del cliente. Por lo tanto, según lo que les dijo Daniel, ¿sí?, es el día 15, porque se entregó ese día. La operación se perfecciona el día 15, cuando se produce la tradición de la cosa. Siempre que hablemos de resultados transaccionales, básicamente vamos a tener, para las empresas que venden bienes, la venta en sí misma, y para las prestadoras de servicio, el hecho de prestar el servicio, ¿sí?, de llevarlo a cabo, de llevarlo adelante. Entonces, como esta empresa es una vendedora de mercaderías, el ingreso se va a perfeccionar cuando se produzca la tradición, se le llama en el Código Civil, que significa la entrega, ¿sí?,
la entrega de la cosa. Y la cosa, objeto de este contrato comercial de compra-venta, es la mercadería. Entonces, cuando se produzca la entrega del vendedor de la mercadería y la recepción por parte del comprador de plena conformidad, es en ese momento en el cual se va a perfeccionar la operación y para el vendedor va a representar un ingreso económico. Por lo tanto, para nosotros que estamos vendiendo la mercadería, el día 15 se está perfeccionando el resultado, se produce el devengamiento acorde al principio de autorizado y tenemos que el resultado que es imputable será la diferencia entre la venta, es decir, a cuánto pude vender la mercadería, y el costo de venta, es decir, a cuánto me salió esa mercadería cuando la incorporé en su momento, unos días antes, un mes antes, un año antes, ¿sí? Es en este momento donde el costo, ¿sí?, la mercadería, pasa a transformarse en un costo consumido o gasto, ¿está bien? Porque lo que estoy haciendo es consumir esa mercadería. Se la entregó al cliente, ya no está más. Pasa de costo del activo a gasto a un resultado, ¿está bien? Ventas 1.300 pesos, costo de venta 700 pesos, quiere decir que por esta operación ganamos 600 pesos. Cualquier duda me pregunta, ¿sí? Vamos con la operación siguiente, Power Mueble, ahí va. El día 12 se facturó una venta por 600 pesos. Al día siguiente el cliente pagó en efectivo el precio. Por problemas de depósito, la entrega de los bienes se realizó el día 3 de abril. Y tenemos el detalle del costo de la venta. Analicemos fecha por fecha. El día 12 se factura una venta. Quiere decir que sacamos el documento comercial factura, ¿sí? Al día siguiente, el cliente abonó la factura, ¿está bien? Y ahora, por problemas de depósito, porque teníamos un inconveniente en el lugar físico donde están las mercaderías, la entrega de los bienes, es decir, la salida de nuestro inventario y el ingreso en el inventario del comprador, en el depósito del comprador, se produjo el 3 de abril, que es en ese momento donde le descargaron la mercadería al comprador y el comprador firmó el remito de que recibió la mercadería. Entonces, atención, porque este ejercicio es muy interesante. A pesar de que ya esté facturado y que ya esté cobrado, el ingreso económico, ¿sí?, no es la entrada de dinero. La entrada de dinero se dio el día 13 de marzo. La entrada de dinero, me hice de la platita, ¿sí? Pero el ingreso económico, la venta, el resultado positivo, desde el punto de vista del principio de vengado, se produce cuando se da la entrega de la cosa, de los bienes, es decir, el 3 de abril. Por ende, ¿qué es lo que corresponde al mes de marzo acorde a esta operación? Nada, porque la venta se perfeccionó en el mes de abril. ¿Quedó claro este inciso? Es muy importante, ¿sí? Estamos empezando a separar el percibido, con el cual no vamos a trabajar, del devengado, con el cual sí vamos a trabajar. El inciso siguiente dice que el día 20 de marzo se recibe un pedido del cliente por 900 pesos, ¿sí? Nos llega un email y nos dice, queremos tantas unidades de este artículo, tantas unidades del otro artículo. El costo de esa venta son 600 pesos, es decir, es el costo de lo que nos salió comprarlo en su momento, ¿sí? Un día atrás, un mes atrás, 3 meses atrás. Los bienes se entregaron el día 28 de marzo, pero el cliente nos pagó el 5 de abril. Entonces, ¿cuándo tenemos que imputar al resultado del periodo el ingreso económico ventas? Y fíjense que siempre a la palabrita ingreso le agrego el ingreso, la palabrita económico, para que no confundamos con el ingreso financiero. El ingreso financiero es la plata, la entrada de plata, ¿sí? Ingreso financiero es igual a entrada de dinero. Ingreso económico es el resultado que vamos a registrar en la contabilidad. ¿Bien? Por eso los diferencio con este vocabulario. El día 20 recibimos el pedido. Nada, ¿sí? No hay entrega de bienes, no hay nada. Los bienes se entregan el día 28 de marzo y el cliente nos paga el 5 de abril. Independientemente de cuándo se cobra esta venta, y fíjense que me tomo el tiempo, que es muy escaso, para remarcarles que nada tiene que ver cuándo cobro, ¿sí? La operación se perfecciona el día 28 de marzo con la entrega de la cosa, que son las mercaderías, y la recepción de plena conformidad del cliente. Por lo tanto, el resultado se perfecciona el 28 de marzo.
ventas 900 pesos, costo de venta 600, ganamos 300 pesitos por esta operación. ¿Vamos bien? Bárbaro. Bueno, Sí. sí. Seguidamente vamos a pasar a analizar un poquito la parte de los resultados negativos, brevemente. Fíjense que el inciso número 4 nos dice, bueno, se hicieron compras en efectivo en el mes de marzo. ¿Sí? La primera cosa que se compró fueron insumos de oficina por 850 pesos, que se estima que se van a consumir más o menos en 4 o 5 meses. Durante el mes de marzo se consumió el 10% de la compra. Por lo tanto, de acuerdo al principio del devengado, vamos a imputar al resultado de marzo aquello que se ha consumido en dicho mes. Por lo tanto, de los 850 pesos, solo el 10%, le hace 85 pesos, van a ser un gasto, un resultado negativo del mes de marzo. ¿Sí? El 90% restante va a ser un costo no consumido, ¿sí? Que va a estar en el activo. Se va a ir transformando en un costo consumido a medida que se vaya consumiendo. Es decir, que los artículos de librería se vayan usando y gastando. ¿Sí? Vamos con el otro inciso. Dice, servicios de internet por 400 pesos y la boletita es correspondiente a los meses de febrero y marzo, en aquella época en que todavía venían bimestrales los servicios. ¿Sí? Entonces, por los meses de febrero y marzo, nos llegó la boletita de teléfono de internet por 400 pesos. Ahora, ¿a ustedes les parece que tenga que castigar al mes de marzo todos los 400 pesos si el consumo se dio un pedacito en una parte y un pedacito en la otra? No, conforme al principio de vengado, vamos a imputar el gasto a cada uno de los meses que corresponda. Por lo tanto, suponiendo que se consumió más o menos lo mismo en cada mes, en la boletita de internet tenemos cuánto se consumió en cada mes. Pero suponiendo que es lo mismo, vamos a decir 200 pesos en febrero y 200 pesos en marzo. Entonces, solo 200 pesos van a ser un resultado negativo de marzo. El inciso C dice 600 litros de combustible a 8 pesos con 50 cada litro. A fin de marzo nos quedaban 400 litros en los tanques de la empresa. Evidentemente es una empresa de transporte o es una empresa que utiliza bienes propios para hacer el transporte, ¿sí? Puede hacer la logística con bienes propios. Entonces, ¿cuánto vamos a imputar al resultado del mes de marzo? Lo que se utilizó, lo que se gastó, lo que se consumió, ¿sí? Si teníamos 600 litros y nos quedaron 400 sin usar, quiere decir que 200 usaron. 200 por 8,50 es el costo consumido o gasto, y los otros 400 litros por 8,50 será un costo que permanecerá en el activo y se irá consumiendo a medida que se vaya utilizando ese combustible. Por último, tenemos 40 almanaques de publicidad a 10 pesitos cada uno. Durante el mes de marzo se entregaron a los clientes de la empresa, ¿sí? Entonces, teníamos los almanaques en su totalidad se le dieron a los clientes, se consumieron, no los tenemos más. Por lo tanto, el resultado, 40 almanaques por 10 pesos, los 400 pesos, se consumieron en el mes de marzo y serán un gasto del mes de marzo, un costo consumido del mes de marzo. ¿Cuánto nos queda como costo en el activo? 0, porque no quedó más. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, chicos? Tienen el video luego para ir viéndolo y frenando si tienen alguna duda, pero básicamente es una aplicación de los principios que Daniel les acaba de comentar. ¿Alguna consulta, alguna duda? Luego miren el ejercicio 6, que está interesante, ¿sí? Para analizar en qué momento se perfecciona el ingreso y en qué momento se perfecciona el gasto en distintas situaciones donde hay erogación o cobranza del dinero, ¿sí? Para que puedan ver que no es lo mismo, ¿sí? O que no depende de la cobranza del ingreso o el egreso de dinero, de la salida o de la entrada de dinero. ¿Me cedés la palabra, don Sasso? Sí, todo suyo, doctor. Bueno. Bueno, chicos, como ven, somos dos
dos buenos vehículos de Fórmula 1 nosotros. Para seguirnos, insisto, deben previamente, y si no lo pudieron hacer cuando termine la clase, deben ir mirando el material, módulo teórico, video que se hayan subido, de teoría, ejercicios prácticos, que algunos están en video, otros están en PDF con solución. No acumulen las tareas para la fecha del parcial, porque primero que no van a entender nada durante la cursada, o sea, parece que vamos a estar hablando en esperanto, que es un idioma universal, pero no todos manejamos, o más o menos chino, ¿vieron? Y segundo, que no hay tiempo para procesar una semana previa al parcial, para procesar tanta información en una semana. Ustedes pueden verse confiados, sí, yo después me pongo las pilas, y en una semana estudio, trasnoche, qué sé yo, me levanto temprano. No llegan, no van a llegar. Tienen que ir, por lo menos leyendo, haciéndose algún resumen, de la teoría en particular, practicando los ejercicios prácticos, y ver, tapando la solución, dado que los tienen con solución, tapando la solución y ver si les sale. Si no les sale, ver si pueden procesar por qué se equivocaron. Y si aún así no entienden por qué se equivocaron, foro de consulta o en vivo, clases Zoom. Si son muchas las consultas, los derivaremos al foro, pero hay maneras para ir viendo. No acumulen las cosas, ¿estamos? Bueno, sermón del día, ya pasó. Ustedes son hijos del rigor. Es así. Somos todos hijos del rigor. A mí también me pasa. Bueno. Vamos a compartir. ¿Qué te pasa, Girado? Te quedaste como petrificada ahí. Si no pones el audio, no se escucha, ¿eh? El audio, Florencia. Estaba mirando la pantalla, no, perdón. Ah. Se había quedado así, petrificado. Digo, ¿qué le pasa, Flores? Encima se puso colorada, pobre. Se congeló. Le hice poner colorada. Es que vos generás eso, Daniel. Sí, ¿no? Generás, mirá, no sé lo que pensarán los alumnos. ¿Qué le generás a los alumnos? No sé. Conocimientos, ¿qué debe generar? Seguro que sí. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Si es que me deja, sí, me dejó. Estamos en una unidad nueva, la unidad 3. Ya dejamos la 1, que es la contabilidad y la empresa. Dejamos la unidad 2, miren qué rápido, que es elementos del patrimonio. Y comenzamos en la unidad 3, que es el proceso contable. Esta unidad no tiene tanta teoría contable, La verdad que es más la teoría de una técnica. Los que leyeron los módulos o los videos saben que la contabilidad, hay distintas escuelas o pensamientos sobre cómo considerar la contabilidad, si técnica, ciencia, arte, tecnología. Bueno, hay varias consideraciones. Las más fuertes es la división entre ciencia y o técnica. Bueno, hoy por hoy, contemporáneamente y en el país que vivimos, la contabilidad la estamos conceptualizando, así lo decía Forley Newton, como una disciplina técnica. Y las técnicas, como toda técnica, se basan en normas, procedimientos, pasos a seguir. Y de eso se trata la contabilidad. Así que esta unidad, más que nada, es ver cómo se formula la técnica. Y vamos a ver que la contabilidad tiene una técnica para utilizar que va a ser llamada la partida doble, ¿sí? La manera de registrar los actos y hechos económicos que acontece en un ente va a ser
a través de la partida doble. Ahora vamos a hablar. Y el instrumento de que se vale la partida doble para efectuar las registraciones va a ser la cuenta. La cuenta es el tema central de la clase, aunque vamos a tratar de entrar un poquito después en partida doble. Pero yo voy a dar hasta cuenta, Juan, y te voy a dar paso a los prácticos. Si queda tiempo, porque ya se consumió 1 hora, vuelvo con mis diapositivas. ¿Te parece bien ese orden? Genial. Bueno. Esto ya lo habíamos visto, así que voy rapidito. Este es un gráfico de las etapas de un proceso contable, ¿sí? El proceso contable tenía una entrada de datos, tenía el proceso propiamente dicho, y la salida de información. Fíjense que digo datos y digo información. O sea, los datos elaborados producen información. Información útil, necesaria para la toma de decisiones. Básicamente la salida de información de un proceso contable es la emisión del informe contable, que con Juan habíamos hablado de informes para usuarios externos, internos, los ISI. Bueno, los estados contables eran básicamente usuarios para informes contables para usuarios externos, aunque los internos también lo utilizaban. Los balances, comúnmente denominados, o los estados contables, son la salida de la información. Para poder la contabilidad salir esta información, previamente tiene que captar datos sobre los hechos económicos que acontecen en una empresa. Deben captarse datos, y esa captación de datos es a través de los documentos mercantiles que a esta altura del partido ya deberían haber estado leídos por ustedes. Del manual de la unidad 1, les recuerdo que hay una documentación mercantil, o algo así, que no lo tengo acá como se llamaba, pero en un PDF de la unidad 1 están los documentos mercantiles que a esta altura ya deben saberse, ¿verdad? Al menos los más usados. Recibo, facturas, ticket, remito, nota de débito, nota de crédito, cheque, etc. Así que en base a esos comprobantes vamos a entrar datos, y en el propio proceso contable se va a ocupar de clasificar, ordenar esos datos y especialmente registrarlos. De esto se basa Contabilidad 1 y de esto se basa el proceso contable. Y el archivo de ciertos datos procesados. Finalmente, la salida, una vez efectuado el proceso, va a ser la emisión de un informe contable. Aunque digamos que previo a este estado contable, también hay una salida de información que hoy o el jueves a primera hora vamos a ver, que es un prebalance o balance de comprobación de sumas y saldos. Eso también es una salida de información del proceso contable, ¿sí? Previo a la emisión de los estados contables debe emitirse un balance de sumas y saldos u hoja de prebalance. Bueno, esto más o menos está visto. Lo que ahora les presento en sociedad a los actores de la unidad, en este caso, ¿no? Vamos a decir que, vamos a denominar, mejor dicho, a la teneduría del libro como la organización del sistema de procesamiento de datos. La manera que vamos a organizar todo este sistema de procesamiento de datos se va a llamar teneduría de libros. Básicamente la contabilidad se ocupa de la teneduría de libros. O sea, la registración de hechos económicos en los registros contables. Es una de las funciones de la contabilidad. Pero no es la única, Para darle más jerarquía a la contabilidad decimos que la contabilidad se ocupa de la teneduría de libros, de la registración de los hechos, pero también se ocupa de la evaluación del patrimonio y de los resultados del ente, y también se ocupa de la exposición de la información contable. Básicamente las tres cosas que dije, registración, evaluación y exposición, es lo que en la currícula de los contadores públicos ven en Conta 1, Conta 2 y Conta 3. Conta 1 ve registración, Conta 2, entre otras cosas, porque ellos ven muchas cosas.
conta 2 de evaluación, Una ¿sí? cantidad tremenda de cosas. Tremenda de cosas, e ilustres, porque ellos ven cosas Allá arriba. muy, sí, terribles. Conta 2 de evaluación, y en conta 3 van a ver exposición de la información contable. Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando, que es el sistema de información contable. Pero la registración, que es la que vemos en conta 1, forma parte de la teneduría de libros. Ahora, ¿cómo vamos a efectuar las registraciones contables? En base a un método que se va a dar, que se ha dado en llamar partida doble. El método que vamos a efectuar las registraciones es el método de la partida doble. Le digo que también hay otros métodos de partida simple, triple y multipartida como tenían los rusos, pero nosotros vamos a usar el método de la partida doble. ¿Sabías eso, Juan? ¿El método de los rusos? El de los rusos no lo sabía y después en otro momento te voy a preguntar que me lo cuentes. Bueno, multipartida se llama. Mira, siempre uno aprende cosas nuevas. Siempre. Y el instrumento en que vamos a utilizar para efectuar esas registraciones contables es la cuenta. Así que, para elaborar estados contables, que es el fin último de la contabilidad, debemos procesar datos a través de una técnica que se llama teneduría de libros. Esa técnica utiliza un método, partida doble, y un instrumento que es la cuenta. Bueno, presentados los actores y actrices, pasamos a otra cosa que también saben, y que es la relación que tiene la partida doble con la igualdad contable. Hablando de la igualdad contable, esta la vimos en las primeras clases, ¿se acuerdan? En las primeras clases habíamos dicho que activo menos pasivo era igual a capital, en la ecuación estática, en el momento cero, y luego, en un momento posterior, a partir de que la empresa empezaba a hacer operaciones mercantiles o comerciales, compras, ventas, pagos, cobranzas, o sea, a partir de que generaba resultados positivos y negativos, la ecuación estática la dinamizábamos incorporando los resultados. Así que activo menos pasivo es igual a capital, pero también más resultados positivos y menos resultados negativos. ¿Entendieron? Simplemente la dinamizo a través de la incorporación de los resultados positivos y negativos. Daniel, tengo una inquietud. Diga. Pero muy, así como muy importante. Justo que llegaste a esto, que estás presentando la T y demás, yo sé que no tenemos tiempo, pero tenés que hacer las preguntas. Y la iba a hacer ahora, acá. Vamos, por más que no haya tiempo, tenés que dedicarle 2 minutos a esa pregunta, porque si no, no tiene sentido. Esta clase no tiene sentido, si no. No, pero eso dejarme que llegue a contarle lo que es la T. No, sí, pero yo quería saber si lo ibas a hacer o no, simplemente. Ahora, justo la tenía pensado para ahora. Vamos. Pero lo que pasa es que le veo las caras a 4 o 5 alumnos. No es lo mismo que en la presencial. No, tal cual. Pero por lo menos escuchamos la respuesta. Bueno, ahora viene lo que vos querés, el jueguito ese. Bueno, de la igualdad contable anterior, lo único que hice para llegar a esta, a los resultados negativos, que los tenía acá menos resultados negativos, los pasé al primer miembro sumando. Entonces me queda la igualdad contable fundamental del patrimonio, como nos gusta a nosotros, donde a la izquierda del signo igual tenemos los elementos del activo más los resultados negativos. Más los resultados negativos. Bueno, en realidad es más menos, pero bueno. Esto va a ser igual al pasivo más el capital, y de este lado más los resultados positivos. O sea, aquí tengo todos los elementos del activo, aquí tengo todos los resultados negativos, gastos y pérdidas, los elementos del pasivo, el capital, y aquí tengo todos los ingresos y ganancias que vimos. ¿Está bien? Siempre, en todo momento, debe respetarse la igualdad contable fundamental. Si esta igualdad se ve alterada, es que hemos hecho algo mal. ¿Está bien? Vamos a ir introduciéndonos en el concepto de cuenta. Normalmente, para hablar de cuenta,
la graficamos como el esquema de una cuenta es como una T, ¿ven? Admitir a Acuña lo admito, ya lo admití. Me salió alguien para admitir, lo admití. Entonces decía que la representación gráfica de una cuenta es una T, ¿ven? En este caso el patrimonio de la empresa. Estoy queriendo representar bajo una T. En la parte de la izquierda de la T, tengo algo que he dado en llamar debe. Y en la parte derecha tengo algo que he dado en llamar haber. ¿Ustedes han escuchado estos conceptos o estas denominaciones? Más que conceptos, denominaciones. El debe. Me están lloviendo gente para yo ingresar. los admito, tranquilo. Ah, ahí tengo uno que lo admití, Kessler. Bueno, entonces, una de las partes de la cuenta es el debe, la otra el haber. ¿Ustedes han escuchado alguna vez estas denominaciones? El debe y el haber. ¿Alguien sabe qué representa el debe de la cuenta? ¿O a qué le suena esto del debe de la cuenta? Azul le escribió por el chat que estaba esperando la pregunta. Así que te queremos escuchar, Azul. Y al resto también, obviamente. No escriban por el chat, esto lo queremos escuchar. Azul ya nos conoce del año pasado, entonces. Azul, desmuteate, porque si no, no podemos hablar. No tengas miedo, dale. Azul, vamos. Dice que le da vergüenza, no importa, tiene que ser por micrófono. Pero Azul, ¿vergüenza de qué? Mirá, si estuviéramos en la clase, nos estaríamos viendo en este momento. Esto es lo mismo. Claro. Mirá si me da vergüenza y no hablo yo tampoco de ver más. ¿Qué hacemos? Nos quedamos sin clase. Nos da vergüenza a los dos y ya está. Me da vergüenza. No, de ahora en más sin cámara voy a explicar. Chicos, por favor, somos grandes. Vamos, Azul. ¿Por qué esperabas? Aunque sea, contame por qué esperabas la pregunta. ¿Por qué te divierte? ¿Porque ya sabes la respuesta? No, porque me acuerdo que una vez en la cursada estaba llena el aula y bueno, habían preguntado qué era el debe y el haber y habían hecho una respuesta que era re pava y yo pensé que era mucho más compleja y me Bueno, pareció gracioso y justo estaba escrito en el módulo igual como lo habían respondido. Bueno, vos no la digas, entonces no anticipes la respuesta. Bueno, muy bien, Azul. La pregunta que formulé era, ¿alguien sabe a qué se denomina el debe de la cuenta? ¿O el haber de la cuenta? Me parece que el debe es más fácil. Porque el haber y con H, qué sé yo, si en mi vida tuve contabilidad. El saldo deudor y acreedor. Yo hasta ahora admito todo. Yo voy escuchando todo. Saldo, deudor y acreedor. Es la opinión de Tomás. Te dejo en espera, Tomás. O sea, ni sí ni no te estoy diciendo, ¿ok? Dale. Escucho ofertas. ¿Qué significa el debe y o haber de la cuenta? Vamos, gente, no estamos evaluando, estamos viendo qué piensan hasta el Que momento. no me dejen Vamos. solo. Claro. ¿Se refiere a la denominación? Si tiene algún sentido. ¿Cómo la denominación? Porque acá dice que son convenciones que se usan desde siempre y no se conoce la razón de la palabra. Ajá. Bueno, podría ser. Pero ¿y qué es el debe? Está bien, pero... De evitar. ¿Eh? De evitar. El debe es de evitar y el haber es acreditar. Sí. Exacto. ¿Quién habla? Agustín. Agustín, te dejo en espera. Bueno. ¿Alguien más? ¿Cuántos somos? A ver. A ver, 31 Juan. menos 3, 28. 28 y me hablaron 2 nada más. Bueno, Yo creo que Azul. vas a ver la lista de participantes y vas a empezar a preguntar. Conociéndote, Voy a hacer eso. Tenés razón. conociéndote,
Sí, pero ahora, ¿sabés qué pasa? Ahora, estos malditos ocultos en sus casas, agazapados debajo de una cámara y un botón que les permite esconderse, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ¿cómo es? Convencerlos? Ese es el problema. De medio como que en la clase no le quedaba otra. ¿Eh? Sí, alguien iba a hablar, a ver. No, capaz que es una pregunta, una respuesta muy tonta, pero el debe es lo que se debe. Ajá. ¿Y el haber? Em, Y el debe es lo que se debe, el haber qué. lo que los créditos que tenemos. Ajá. em, Los créditos, lo que me deben o lo que debo. no, digamos, lo que tenemos a favor, digamos. A favor. A ver, Claudia, si logro procesar tu elucubración. Para vos, el debe serían las deudas. Claro. Y el haber, lo que tengo, positivo. O sea, como que el debe te da negativo y el haber te da positivo en tu cabeza, ¿no? El haber serían los gastos y créditos. El haber serían los gastos y créditos. ¿Tomás de vuelta? Sí. Ah. Seguís jugándotela, Tomás, ¿eh? Y bueno, hay que apostar. Pero está perfecto, así se hace. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo sería, Tomás, entonces, bajo tu nuevo concepto? Y bueno, en el debe están todos nuestros activos, que representa el saldo deudor, y en el haber están todos los que serían créditos, gastos que nos representan. Ah. Bueno, te dejo en espera, Tomás. Carolina Clavero también te quiere hablar, Daniel. Pero escribe por el chat, así que hablanos. Carolina, ¿por qué no me hablas? Yo ya tengo un lío entre compartir pantalla, admitir participantes, verlos. No puedo estar no en tiene el chat. micrófono, dice que no tiene micrófono. No, mentira, no le creo nada. Nada, por ahí no tiene, en serio. No le creo. Yo lo voy a traducir. Dice, a ver, lo que posee el debe, ¿no sería lo que debemos a terceros? Pregunta. O sea que ella piensa un poquito como que el debe sería como el elemento positivo del patrimonio, por ejemplo, el activo, y el haber como podría ser lo que debe, el pasivo. No, Me parece que ¿al revés lo dijo? El haber lo que posee. Yo entendí al revés. Está bien. Entonces, ¿cómo es la niña? ¿Cómo se llama? Carolina Clavero. Carolina dice que el debe es lo que el debe debo. Es lo que... Las deudas que tengo con la empresa con terceros. Correcto, eso es lo que dice. Y el haber, lo que poseo. Bueno, vamos a dilucidar la incógnita. Algunos se aproximaron al concepto que venía pidiendo y otros se alejaron bastante. Claudia Tinello, bastante alejada, ¿eh? Bueno, pero no importa. Para esto estamos para aprender. Chicos, el debe de una cuenta no es nada más ni nada menos que el lado izquierdo. Y el haber de una cuenta es el lado derecho. A ver, Tomás, te quiero ver la cara de risa. Tenía la cámara tapada porque estoy tomando la leche. No pasa nada, ojalá pudiéramos estar tomando leche todo acá. ¿Cuál es el problema? Merendar es algo normal. Así que, Tomás, te quemaste el cerebro, trataste de decir algo, nada alocado, pero era más simple. Entonces, ¿qué es el debe? La parte el lado izquierdo. Y el haber, el lado derecho de la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, era más simple de lo que
Pero la verdad que esto en clase a mí me divierte mucho porque cada locura me empiezan a decir que no saben ustedes, pero lo de hoy fue algo, pero muy bien, ¿eh? La verdad que bastante buenos los conceptos. Pero en clase surgen, cualquier cosa puede surgir acá en esta pregunta. Aparte los Así agarrás que, desprevenidos vos, así que entonces como que... claro. A mí lo que me extraña es que los recursantes no recuerden esto, porque en las clases de Conta 1 de la noche, donde estamos nosotros, siempre tenemos los recursantes. Yo no sé Bueno, si pero porque... no te quisieron quemar el chiste, Daniel. No, Profe, la verdad es que si algún el recursante chiste. me quemaba el chiste, lo mataba, ¿eh? Era el chiste, profe. Teníamos que Bueno. respetar. Vos ya lo sabías, Juan. Bueno, bárbaro. Me alegro que no me quemaste el chiste, porque si no, la verdad... No, porque... Aparte yo también me quería reír. Está bien. Ya te reíste entonces. Imagínate, empezamos y te dice lado izquierdo o lado derecho. Chao, listo. ¿Cómo? Me mata. Claro, me no mata. No hay gracia. Bueno, chicos, entonces, el debe es el lado izquierdo y el haber el lado derecho. Nada más que eso. Es una convención. Aquí cuando hablemos de partida doble, vamos a hablar de convenciones. Así como esta es una convención, el lado izquierdo de la cuenta se va a llamar debe, el lado derecho se va a llamar haber. Ahora vamos a pasar a ver otras convenciones que hacen a esta técnica creada en algún momento. Entonces, lo que estoy diciendo ahí, yo no estoy hablando de una cuenta en particular, ahora vamos a ir al análisis de una cuenta en particular, pero simplemente lo que estoy diciendo ahí, que el patrimonio de una empresa que está, que está representado también en la igualdad contable, fíjense que en la igualdad contable tengo al patrimonio de una empresa, tengo el activo, tengo el pasivo, tengo el capital y tengo los resultados. De alguna manera tienen una relación, la partida doble se relaciona con la cuenta, porque los activos y los resultados negativos van a tener en común el saldo de sus cuentas. Ahora vamos a hablar de cada una de las cuentas. Los activos y los resultados negativos, que están en el lado izquierdo de la expresión, de la igualdad contable, van a tener los mismos saldos, van a tener saldos deudores. A su vez, los aumentos y disminuciones en cuentas del activo y de resultados negativos van a funcionar de la misma manera. Esta es una convención. Por otro lado, lo que tengo en el haber, que es lo que tengo a la derecha del signo igual en la igualdad contable, pasivo, capital y resultados positivos, van a tener las cuentas de capital, pasivo y resultados positivos, saldos acreedores en común, los tres conceptos. Y a su vez, los movimientos, aumentos y disminuciones de estas cuentas van a ser idénticos. O sea, un aumento del pasivo o un aumento del capital se va a notar a la derecha, en el haber, una disminución a la izquierda. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, esto es una presentación de cuenta. Aquí tengo algo más. En realidad yo lo hacía con esta diapositiva, Juan. Me equivoqué de diapositiva. Bueno, avancé un poco, pero acá tengo la T, y ahí tengo las dos partes de la cuenta, la de la derecha debe, la del haber, la de la derecha haber. Todas las anotaciones que haga en la parte izquierda se van a llamar débitos, ¿sí? Débitos. Así como la acción de anotar en esta parte derecha se va a llamar debitar. O sea, debitar es la acción, el verbo, de anotar estos débitos. En la parte derecha de la cuenta tengo los importes que se denominan créditos. Así que cuando hago una anotación en la parte derecha de la cuenta, estoy imputando un crédito, ¿sí? Y la acción de anotar en la parte derecha se llama acreditar. Debitar, acreditar, débitos y créditos. Y aquí lo que tengo es la sumatoria de los débitos, me determinan el total del debe, la sumatoria de los créditos me determina el total del haber. ¿Sí? Por ejemplo,
sumo varios débitos que tengo acá, 1000, sumo varios créditos que tengo acá, qué sé yo, 200. ¿Y para qué me sirve esto de 1000 y 200? Para determinar el saldo de la cuenta. El saldo de la cuenta no es ni más ni menos que la diferencia entre la sumatoria del debe y la sumatoria del haber. ¿Sí? Entonces, fíjense en que aquí se presentan tres alternativas de saldo de la cuenta. La cuenta puede representar saldo deudor, saldo acreedor, o puede estar saldada o saldo nulo, quiere decir cero. Saldo cero, nulo, saldada. Tres alternativas. ¿Cuándo una cuenta de la que sé tendrá saldo deudor? Cuando la sumatoria del debe excede a la sumatoria del haber. En mi ejemplo, 1000 y 200, esta cuenta tiene un saldo deudor de 800. ¿Se entendió? Es matemática esto, ¿eh? En cambio, una cuenta tendrá saldo acreedor cuando la sumatoria del haber exceda la sumatoria del debe. O sea, si esto es una balanza, cuando la balanza se incline para el haber, la cuenta va a tener saldo acreedor, porque son más los créditos que los débitos. Así que, si la sumatoria del debe es menor a la que de la del haber, o como dije yo, la sumatoria del haber es mayor a la del debe, vamos a tener saldo acreedor. Y será nulo o cuenta saldada cuando la sumatoria del debe y el haber se igualen. 1000 igual 1000, saldo de la cuenta 0 o saldada. Este es un resumen del funcionamiento de las cuentas que por convención se ha estipulado. Ustedes esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro, más o menos. Bueno, y si algunos no saben el Padre Nuestro, como otra cosa que ya sepan de memoria. Porque la verdad es que no tiene una explicación, ¿eh? Es como el debe y el haber. O sea, le intentaron dar explicaciones y no la hay porque es una convención. Ahora, si yo no me acuerdo de esta tabulación que está escrita acá, y que tiene que ver con la convención del funcionamiento de las cuentas, no voy a poder registrar, no voy a poder procesar datos. Entonces, hoy por hoy lo decimos. Juan, cuando haga las registraciones en los prácticos, va a decir debitamos, acreditamos porque el activo aumenta, pero luego tiene que ser mecánico. O sea, una vez que se incorpora eso en la mente, hay que memorizar esta tablita, y vamos a decir, en principio las cuentas, hoy tendríamos que dar clasificación de cuentas, pero yo no llego a dar clasificación de cuentas. Entonces en el material y en el video no, en el material, en el video no está, pero en el material de lectura tienen un título en el PDF que se llama clasificación de cuentas, por el objeto representado. Yo no voy a llegar a dar todo eso, y ahí les dice en el material que las cuentas se clasifican por el objeto representado en patrimoniales, cuentas de resultado, cuentas de movimiento y cuentas de orden. La lectura de esta clasificación de cuentas se las dejo a ustedes, confío que lo van a leer. ¿Estamos? De todas maneras, nosotros, cuando abordemos un tema que toque usar cuentas de orden o movimiento, ya sabemos en qué temas están, vamos a volver a esta clasificación por el objeto representado y decirles, recuerdan que en la clasificación, porque ahora explicarles de memoria qué es una cuenta de movimiento o de orden, sin muchos ejemplos que ustedes puedan entender, no tiene sentido. Así que para una primera aproximación a la clasificación de cuentas, los mando al módulo teórico. Pero sí veamos un poco el movimiento o el funcionamiento de las cuentas de patrimoniales y las cuentas de resultado. Les recuerdo que las cuentas patrimoniales, no se los recuerdo, se los digo, pero por lo que vimos en la unidad 2, va de suyo. Las cuentas patrimoniales o son de activo, o son cuentas de pasivo, o son cuentas de patrimonio neto. Porque las cuentas patrimoniales lo que tratan de procesar la información que ocurre en los tres elementos del patrimonio. Así que va a haber cuentas patrimoniales del activo, va a haber cuentas patrimoniales del pasivo, y va a haber cuentas patrimoniales del patrimonio neto.
Por ejemplo, la cuenta capital, que hoy por hoy es la que podemos hablar un poquito de ella, como cuenta patrimonial del patrimonio neto. La verdad que les tengo que decir que hay también cuentas patrimoniales regularizadoras del activo y del pasivo, pero en esta primera clase tampoco tiene sentido que les diga son aquellas que se usan para ajustar la evaluación de ciertos activos pasivos. No lo van a entender. En el material teórico está mencionado, léanlo. Nosotros también en el primer capítulo que toque usar pronto, ahora con compra de mercaderías, vamos a tener que usar cuentas patrimoniales del pasivo y con ventas del activo, así que las regularizadoras las vamos a ver en su momento, pero también las hay. Así que las básicas de cuentas patrimoniales que tenemos que ver son de activo, pasivo y patrimonio neto. En esta T está prácticamente una regla mnemotécnica que involucra a los 3 elementos del patrimonio, descartando esas cositas que ustedes tienen que leer para completar la clasificación de cuentas. Entonces, me dice, atenti, miren la T, fijamente. Me dice, las cuentas del activo funcionan de esta manera. Toda vez que en una determinada cuenta ocurra un incremento, un aumento, voy a proceder a debitar esa cuenta. Así que los aumentos de las cuentas del activo van al debe, o sea, se imputan como un débito, una anotación en el lado izquierdo de la cuenta. En cambio, tratándose de la misma cuenta del activo que estamos analizando, cuando ocurra una disminución, vamos a anotarla en el lado derecho con un crédito. Vamos a hacer una anotación en el haber, o sea, con un crédito. Por ejemplo, si esta cuenta, la denominación de esta cuenta fuera, yo le saco patrimonio de la empresa y le pusiera cuenta caja, imagínense que esta es la cuenta caja, este es el esquema gráfico, la T de la cuenta caja, así representamos gráficamente las cuentas, con una T, con sus 2 partes debe haber, esta es la cuenta caja, y yo le preguntara, ¿cuándo vamos a imputar al debe de caja? Chicos, activar micrófono. Cuando aumenta. ¿Y cuándo aumenta caja? Cuando ingresa efectivo. Cuando hay una entrada de dinero. ¿Estamos? Entonces, cada vez que la empresa tenga una cobranza en efectivo, llámese ventas al contado, cobranzas de ventas a crédito realizadas anteriormente, que ahora se están cobrando, está ocurriendo una entrada de dinero, cobranza de alquileres, cobranza de cualquier tipo de cuentas, aquí estamos en lo percibido. Entonces, la cobranza en efectivo importa un débito de la cuenta caja. ¿Por qué? Porque caja aumenta y los aumentos de cuentas de activo van al debe. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si el alumno que habló siguiera con las disminuciones de caja, me haría un favor. Tobías ha ingresado a la sala, admitido. ¿Quién era el alumno que me dijo de las entradas de los aumentos de caja? Ah, yo, profe. Bueno, y no te duermas. Te decía que, ya sé que eras vos, estaba esperando que reaccionaras. Te decía que, ¿por qué no vas a las disminuciones? ¿Cuándo acreditarías caja? Cuando disminuye, ¿sí? ¿Le dirías vos? Sí. ¿Y cuándo disminuye caja? Cuando tengo que pagar algo y necesito el efectivo. Por los pagos. Los pagos en efectivo implican disminuciones de caja. Entonces, si esta fuera caja, la voy a debitar o voy a proceder a hacer anotaciones del debe cuando aumenta, cuando cobro, y la voy a acreditar cuando disminuye, cuando pago. ¿Qué saldo va a tener caja? Siempre deudor o saldada. No puede tener saldo acreedor, porque si acá tengo los cobros y acá tengo los pagos, no puedo pagar más plata de lo que cobré. ¿Se entiende? A lo sumo me puede quedar 0. Que cobré 1000 y pagué 1000 me queda 0. Saldada, nulo.
pero nunca va a ser el haber mayor que el debe. Probemos con otra cuenta y pasamos al pasivo. Si esta cuenta fuera mercaderías, pero no con Juan, otro alumno, a ver, Tomás, que hoy hablaste muy bien, ¿te animás a... ¿Terminaste con la merienda o no? ¿O estás con la boca llena de tu merienda? Tomás, Sí, sí, sí. ¿terminaste con la merienda? Sí, sí, sí. ¿Te puede molestar? Bueno, escúchame. Un desafío te tengo. Sí. ¿Vas siguiendo esto de las cuentas? Sí, sí, sí. ¿Ventas preguntaste? No. Estoy con cuentas de activo. Todavía no pasé el resultado. Escúchame, vas siguiendo bien. Atendeme. Vamos a hablar de mercaderías. Vamos a suponer que esta es una cuenta de activo que se llama mercaderías. Acá imagínate que es mercaderías. Si querés te lo escribo, pero tengo que borrar el PowerPoint, no me hagas hacer eso. Imagínate que acá dice mercaderías. Yo te digo, este es el debe y el haber de mercaderías. ¿Cuándo debitarías mercaderías? Debitaría cuando compro. O sea, principio de semestre, cuando yo te marqué algo ahí. Activo aumenta. Cuando aumenta mercaderías, ¿sí? ¿Y cuándo aumenta mercaderías? Cuando compras. Cuando compro, o sea, el stock me sube. Si compro mercaderías, tengo más activo de mercaderías. ¿Y cuándo voy a hacer una anotación en el haber de mercaderías? Cuando vendés. Cuando, en principio, mirá lo que te marqué. Cuando disminuye el activo. Seguime la clase, si no, estamos en el horno. Vos seguime, yo estoy dando las pautas. Cuando disminuye, voy a hacer una anotación en el haber. ¿Y cuándo disminuye mercaderías? Cuando vendés. Cuando vendo. Obvio, ahí en su momento ya vamos a ver que las ventas implican un doble precio. Una venta tiene un precio de venta y tiene un precio de costo. El precio de venta, que es el que se le factura al cliente, no interviene en la cuenta mercadería. Yo acá lo que tengo que intervenir, la mercadería disminuye por el precio del costo que se consume. O sea, en su momento yo la compré por 10, acá cuando le doy salida porque la vendo, la tengo que dar salida por 10. Yo vendo mercaderías que en su momento fueron compradas a 10 y las vendo a 15. Aquí, como Tomás dice por las ventas, no voy a poner 15, que es la venta. No, esta cuenta, si tiene precio de costo, se va a manejar siempre así. Si acá la compré por 10, chicos, tenía una unidad 10, y luego vendo esa unidad, tiene que salir a 10, a precio de costo. No puedo poner que la mercadería la compré a 10, y quedando como el concepto de Tomás que dice que la voy a acreditar por las ventas, acá le pongo 15. Porque 10 menos 15 me da saldo acreedor, y las cuentas de activo tienen todas saldo deudor. Así que si acá inicié con un precio de costo, luego acá no puedo poner un precio de venta. ¿Se entiende? Acá hay un valor, precio de costo y venta, debo respetar las registraciones originales. Esto fue un costo, el de la compra, le voy a dar salida al costo de la venta, no al precio de venta. ¿Estamos de acuerdo? Dicha esa aclaración, vamos a las cuentas de pasivo. Fíjense que las cuentas de pasivo funcionan exactamente al revés que las cuentas de activo. Los aumentos van a la derecha, al haber, y las disminuciones van al debe. Por lo tanto, las cuentas de pasivo deben tener saldo acreedor o saldada nula. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que esta fuera la cuenta proveedores. ¿Qué les parece? Proveedores es la persona que habitualmente le compramos mercadería y que no le pagamos de contado en ese momento, sino que nos financiamos en esta cuenta corriente mercantil en un plazo estipulado, normalmente corto, 30, 60, 90 días. Proveedores, cuando aumenta va al haber y cuando disminuye va al debe. ¿Algún alumna que quiere intervenir con la cuenta proveedores? Que no sea Tomás y Juan, que ya hablaron. Claudia. La cuenta proveedores aumenta el pasivo. Espera. Sí, perdón.
¿Cuándo voy a hacer una anotación en el haber de proveedores? Cuando, Mirá, Claudia. sí, cuando aumenta el pasivo. En proveedores. Sí. En proveedores. ¿Y cuándo aumenta proveedores? O sea, la deuda del pasivo. Cuando nos financia, digamos, cuando compramos a plazo, Cuando hago digamos. una nueva, exactamente. Una nueva compra. Cuando hago una nueva compra financiada, le debo más a mis proveedores. Y ese proveedor en particular lo voy a anotar acá en el haber. En el haber. O sea, voy a hacer un crédito. Y ya que estamos con Claudia, proveedores la voy a debitar ¿cuándo? El pasivo va a disminuir. ¿Cuándo disminuye proveedores? Espera, primero decir, cuando disminuye. La voy a debitar cuando disminuye, me decís. Cuando disminuye, sí. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo disminuye? Cuando cancelamos la deuda, cuando pagamos esa deuda. Cuando cancelamos parcial o totalmente la deuda, no es necesario que cancele toda la deuda. Sí. Puedo deber 1.000 pesos, puedo deber 1.000 pesos por una compra recién realizada, y que acá haga un pago a cuenta de 700 pesos. O puedo pagar, si acá había contraído una obligación por 1.000 pesos, puedo pagar los 1.000 pesos y cancelar toda la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora hago una pregunta a la clase. Pero, y nada me impide de que si yo le debía 1.000 pesos al único proveedor que tengo, ¿no le puedo pagar 1.200? O el proveedor me va a decir, no, Sí, pues. que lo suyo está viciado de no sé de qué. ¿Puedo pagar 1.200 o no? No, porque tendría que estar balanceado. Pero la realidad de los hechos, Tomás. Sí, se puede. Sí, se Puede quedar a cuenta. Escuchen, vos le debés 1.000 pesos, acá lo noté, 1.000. Sí. Y vos vas ahora y le decís, el proveedor le voy a pagar 1.200 con un cheque, porque tengo un cheque de un tercero, se lo entrego a usted. Entonces, 1.000 acá, pasivo disminuye 1.200, la cuenta me queda con saldo deudor. ¿Y qué pasa? Estoy violando una regla de toda esta técnica contable, de la partida doble. Habíamos dicho que las cuentas de pasivo tenían saldo acreedor o saldada, y esta me quedó con saldo deudor. ¿Qué está pasando? O sea, ¿entienden? 1.000 acá y 1.200 acá, ¿qué pesa más? El debe. Me queda con saldo deudor de 200. ¿Y está bien esto? La diferencia quedaría como activo. La diferencia quedaría como un anticipo a proveedor. Bueno, tendrías que cancelar el pasivo, cancelar primero el pasivo y después reflejar esos 200, es la diferencia, en otra cuenta. Muy bien, muy bien. O sea, lo que acabo de hacer yo es meterlos en una duda para que razonen. En realidad, si yo pago 1.000, debo 1.000 y pago 1.200, primero estoy pagando los 1.000 que debo, que son los que debo registrar como una disminución del pasivo, y en ese caso la cuenta me va a quedar en cero. Pero los 200 adicionales que pago de una deuda que no contraje, en realidad es un anticipo o un adelanto a proveedores, y para mí es un crédito, un activo que tengo con mi proveedor. El proveedor me debe la entrega de mercaderías. Yo tengo una cuenta a cobrar si entregué 200 pesos como adelanto o anticipo al proveedor. ¿Se entiende lo que digo? Eso no debe reflejarse en cuentas de pasivo, porque en realidad es un activo esos 200 pesos de adelanto. Así que lo que correspondería imputar en el caso de tener una deuda de 1.000 y pagar 1.200, lo que correspondería imputar a la cuenta proveedores es un débito de 1.000, y de esa manera la cuenta quedaría en cero. Los 200 restantes debería formularlos en una cuenta nueva del activo que se llamará anticipo al proveedores, que iría al debe porque aumenta el activo. ¿Vamos bien? Sí. Las cuentas del patrimonio neto funcionan igual que las de pasivo. ¿Por qué? Porque están ubicadas a la derecha del signo igual de la igualdad contable. Recuerden que hay una conexión, una relación de las cuentas con la igualdad contable que ya mencionamos. Cuando aumenta el patrimonio neto en esa cuenta, vamos a hacer una anotación en el haber,
y cuando disminuye vamos a hacer una anotación en el debe. ¿Estamos? Entonces, si esta fuera la cuenta capital, que es una cuenta patrimonial, que no es del activo ni del pasivo, es del patrimonio neto, y que representa los aportes suscriptos o comprometidos por los socios en cualquier momento, si esta fuera capital, los aumentos de capital van al haber y las disminuciones van al debe. Por lo tanto, al igual que las cuentas de pasivo, la cuenta tiene saldo acreedor. O saldada, medio raro, porque yo digo que capital tiene saldo cero, la empresa desapareció, la empresa se ha liquidado y luego disuelto. Si no hay capital, no hay empresa, ¿entienden? Así que en esta cuenta no decimos cuenta de acreedor o saldada. En particular, para una empresa en marcha, lo que decimos es que capital tiene saldo acreedor. Y por último, nos quedan las cuentas de resultado positivo y negativo, ingresos, ganancias, pérdidas y gastos. Bueno, acá está enunciado así porque está visto la relación de cuentas como pensando en el patrimonio de una empresa, y aquí lo que me dice es que las cuentas de resultado negativo se ubican en el debe de la cuenta y las cuentas de resultado positivo se ubican en el haber de la cuenta. Está medio incompleto esto. Lo que pasa es que parte de una idea generalizada, esto en la secundaria, en la escuela media, nos enseñaron siempre que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Hay una frase que viene de la escuela media, obviamente para los que tuvieron contabilidad, que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Podemos decir que las cuentas de resultado positivo y negativo, son cuentas acumulativas, que por lo general reciben anotaciones en un lado, en el debe o en el haber. Pero no quiere decir esto, ahora lo voy a ejemplificar, no quiere decir esto que eventualmente reciban una anotación en la otra parte. Lo que quiero decir es que las cuentas de resultado positivo normalmente reciben anotaciones en el haber y por lo tanto tienen saldo acreedor. Las cuentas de resultado negativo, pérdidas y gastos, normalmente tienen anotaciones en el debe y tienen saldo deudor. ¿Está bien? Eso quiere decir esto. Pero excepcionalmente podrían tener una anotación en sentido contrario, o sea, en el otro lado de la parte de la cuenta. Por ejemplo, imaginemos, si esta fuera la cuenta ventas, imagínense que acá dice ventas, chicos. Si la tuvieran que clasificar, me dirían, ¿ventas es una cuenta patrimonial o de resultado? Pregunto. ¿Ventas? ¿Patrimonial o de resultado? De resultado positivo. Ventas, entonces si la tengo que clasificar, diría, ventas es una cuenta, de resultado positivo, no es patrimonial. Las cuentas de resultado positivo normalmente se anotan en el haber, o sea, cada vez que yo hago una venta, independientemente de su cobro, recuerden que estamos por el principio de devengado, el hecho sustancial ya ocurrió, entrega de la cosa, todo lo que vimos hoy. Eso implica anotaciones en la venta que está realizada y devengada. Cada vez que tengamos una venta, vamos a hacer una anotación en el haber, o sea, vamos a proceder a acreditar en la cuenta de ventas el importe. ¿Está bien? Eso es lo normal. Excepcionalmente, ventas podría tener alguna anotación en el debe. Por ejemplo, si hay una devolución de ventas, un cliente devuelve parte de la mercadería, porque no está de acuerdo con la mercadería recibida. Entonces, si excepcionalmente hubiera una devolución de ventas, ventas tendría que debitar. Entonces, podríamos decir que si la cuenta de resultado positivo aumenta, que es lo que normalmente ocurre con las cuentas de resultado positivo, se anota en el haber. Pero si tengo una disminución de ese resultado positivo, una disminución de las ventas, la anotaría en el debe. Lógicamente, las cuentas de resultado positivo no tienen saldo acreedor. ¿Entendieron lo que quise decir con esto de la devolución? Sí. Las cuentas de resultado negativo, chicos, normalmente se anotan y acumulan los importes en el debe. Si esta fuera la cuenta sueldos y jornales, si esta fuera la cuenta impuestos, si esta fuera la cuenta alquileres negativos, amortizaciones de bienes de uso, costo de mercadería vendida,
todas las cuentas de resultado negativo reciben anotaciones al debe de la cuenta, ¿sí? Y tienen saldo deudor. Pero, excepcionalmente, podrían tener una anotación en el haber. Por ejemplo, si yo devengué sueldos por 1.000 pesos, y hice un asiento donde debité la cuenta sueldos por 1.000 pesos, y luego me doy cuenta que me equivoqué, era por 950, o sea que al débito de 1.000 pesos hay un exceso de 50. No me queda otra que para corregir el error, acreditar sueldos y jornales por 50. Pero son excepciones, ¿sí? Normalmente las cuentas de resultado negativo reciben anotaciones en el debe y tienen saldo deudor. Para terminar, la parte teórica, y lo dejamos a Juan, que me parece que se debe estar merendando o está oculto por ahí. Estoy acá. Ah, yo no te veo. Ah, estabas en camarín. No, estoy con la cámara. Yo no te veía, te juro que te veía negrito ahí. Ah, bueno, eso es porque estuve tomando sol. Ah, no, cuadradito negro veía yo. Bueno, Estoy acá vivo. Por ahí no se me... Pero ahora, ¿ves? Sí. ahora sí te veo. Ah, digo, por ahí la cámara. Puede ser. Bueno, esto es algo muy simple, en realidad lo van a ver con Juan, pero aquí lo que me dice es cómo presentarles dos cuentas para que lo vean, cómo determino el saldo, y patrimonialmente para que vean el esquema cómo se presenta. Simplemente hay dos señores, Pérez y Rodríguez, que son socios y constituyen una empresa que aportan 5.000 pesos de capital cada uno en efectivo. Así de simple. Pérez aporta 5.000 y Rodríguez aporta 5.000. Como siempre, la igualdad contable es activo igual a pasivo más patrimonio neto, o más capital y patrimonio neto en el momento inicial es lo mismo. Pasivo parece ser que no hay deudas en el momento cero, ningún socio aportó un bien que esté grabado con algún pasivo o deuda. Entonces, el activo de este ente, de esta empresa unipersonal que han formado Pérez y Rodríguez, el activo de esta empresa es 10.000, formado por caja, y igual al capital o al patrimonio neto formado por 10.000. Si esto lo traduzco a cuentas, fíjense en que en caja, como la variación patrimonial fue un activo que aumenta, y si van al cuadro que vimos, la regla mnemotécnica me decía que los aumentos de activo van al debe, yo tuve que haber imputado estos 10.000 por ser un aumento de activo a la cuenta caja, al debe de caja. Por lo tanto, el saldo de la cuenta es deudor. Por su parte, en la cuenta patrimonial del patrimonio neto llamada capital, capital recibió un aumento del patrimonio neto en el momento inicial, cuando los socios suscriben y aportan los bienes. Entonces, esta recibe una anotación de 10.000 al haber. Como ven, estamos viendo algo que tiene que ver con la partida doble. No hay una anotación en el debe que no implique como mínimo una anotación en el haber. De eso se trata la regla de la partida doble. Como mínimo, ante una anotación en el debe, como mínimo, debe haber una anotación en idéntico sentido en el haber. En un esquema, en una representación gráfica patrimonial, tengo el activo, tengo el pasivo y tengo el patrimonio neto para que ustedes lo vean. A mí me gusta mucho esto porque se visualiza bien. En el activo tengo caja, tengo deudores por ventas, tengo mercadería y otros bienes. En este momento cero solamente tengo caja, que representa el total del activo de 10.000 pesos. ¿Sí? Ese activo debe ser igual a la suma de pasivo más patrimonio neto. En este caso el pasivo tengo proveedores y otras cuentas, pero proveedores no hay, así que cero pasivo para este momento. Y en el patrimonio neto tengo el capital y los resultados acumulados. En este caso, como cuentas de resultado, pusimos ventas y costos, y costo de ventas, pero para este momento cero no tiene saldo. Así que en este momento el patrimonio neto solamente tiene el aporte de sus propietarios y que está en la cuenta capital de 10.000. Como ven, activo 10.000 representado por caja es igual a pasivo 0 más patrimonio neto 10.000 representado por capital. Bueno, Serafín sin sal, el cuento mío por ahora terminado y no creo que dé más porque quedan 15 minutos, Juan. Te digo lo que me queda por ver para que vos sepas.
Así me guías en la próxima clase. Porque vos sos mi mentor, Juan. O sea, a veces vos tenés ideas más frescas y me decís así, 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 y yo te hago caso. Bueno, Mirá, perfecto. tengo para dar esto, 2, tengo para dar esto, 3, 4, esto no, 5, 6, 7 diapositivas. Bien. Pero vos tenés más que yo. Y yo tengo bastantes ejercicios después. Pero bueno, después charlamos a ver hasta dónde llegamos. Te digo para después nos organicemos. Dale, Eso es lo único que yo tengo de teoría. dale. Acá nos Así va a que, ayudar Florencia, así que Flor, te voy pidiendo si vas compartiendo la pantalla, así vamos avanzando hasta donde lleguemos. El ejercicio 16. ¿qué hago? ¿Dejo de compartir pantalla yo? ¿Me Sí, tengo que hacer algo? sí, o directamente Flor, si le da a compartir pantalla, te saca. Ah, listo, mejor. Así haces un clic menos. Dale. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien, bueno chicos, vamos a hacer el ejercicio número 16. ¿Sí? Este ejercicio número 16, que lo convertimos para poder ir completando en la casilla de cada uno, ¿sí? Lo que nos solicita es para cada uno de estos siguientes conceptos que se producen en la actividad, en la operatoria normal de una empresa, nos va a pedir que propongamos el nombre de una cuenta para ser utilizado para reflejar esos conceptos y a su vez que lo clasifiquemos según el objeto representado. De la clasificación que Daniel les mencionaba y que tienen el material teórico, solo nos vamos a quedar con las patrimoniales, de activo, de pasivo y de patrimonio neto, y las de resultado positivo y negativo, dejando en un segundo plano para más adelante las cuentas de movimiento y las cuentas de orden, que también forman parte de la clasificación, pero a los efectos de este ejercicio no los necesitamos, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo un salpicadito, un ping-pong con Florencia, de a 2 incisos cada uno. Arranco yo, ¿sí? La primera situación nos dice, para representar el dinero en efectivo y o los cheques recibidos de terceros. Primera aclaración, hablamos de cheques al día, ¿sí? Que solamente nos falta ir al banco y eventualmente cobrarlos. Dinero en efectivo y o cheques recibidos que estén al día. ¿Qué cuenta utilizarían? Caja. Caja, ¿sí? Es la cuenta que se utilizaría y es la cuenta que vamos a utilizar en la materia, ¿sí? ¿Cómo se clasifica? ¿Como patrimonial o de resultado? Patrimonial. Patrimonial, y una vez que identificamos que es patrimonial, decimos patrimonial del activo, patrimonial del pasivo, patrimonial del patrimonio neto. Del activo. Entonces, la clasificación según el objeto, la cuenta caja, se clasifica como patrimonial del activo, así se dice, ¿sí? No se dice del activo, la clasificación es patrimonial del activo. Segunda situación, cheque de pago diferidos recibidos de terceros. Quiere decir que los clientes nos dieron cheques que están para ser cobrados, no hoy, sino dentro de 3 meses. ¿Qué cuenta utilizarían? Cheques a cobrar. Valores a depositar. Podríamos ¿Documentos a cobrar? Sí, más que documentos a cobrar, utilizaríamos cheques de pago diferido a cobrar, ¿sí? Que lo solemos abreviar como CHPD, o si no, como está poniendo Flor, cheques de pagos diferido a cobrar, ¿sí? Y ese cheque de pago diferido a cobrar, que representa un activo, ¿sí? Porque tengo el derecho a luego ir al banco y hacerme el dinero en efectivo, depositarlo, ¿cómo se clasificará? Ojo con lo que me dicen. ¿Cómo se clasifica? Patrimonial del activo. Correcto, patrimonial del activo. Bien. Vamos con el punto 3. Dice, personas que le adeudan a la empresa proventas a crédito de mercadería. Deudores por venta. Por Bien. ventas. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué sería? ¿Patrimonial o de resultado? Patrimonial. Patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto. Activo. Bien. Vamos con la 4. Esta sigla que está es lo que le decía Juan hoy, es cheques de pago diferido.
con Banco de la Provincia de Buenos Aires, que son emitidos por la empresa. ¿Sí? La empresa tiene una chequera, confeccionó unos cheques, y los emitió, dice, se los entregó a otra persona. ¿Qué número Cheques de pago diferido a pagar. Bien. ¿Y qué sería? ¿Patrimonial o de resultado? Patrimonial. Patrimonial activo. Del pasivo. Ah, no. Y yo lo tengo que pagar. Pasivo. No, pasivo. Pasivo. ¿Todos lo vieron, chicos? ¿Sí? Por la diferencia. ¿Está? Sí. Bien. Tenemos dinero en efectivo y cheques depositados en la cuenta corriente del Banco Galicia. Quiere decir que tanto el dinero como los cheques ya no lo tenemos en efectivo acobachadito ahí en algún cajón de la empresa, sino que está depositado en el banco. ¿Sí? Banco, Entonces, cuenta corriente. Bien. Acá lo que Banco vamos a hacer, Galicia. siempre vamos a identificar el banco. El banco. ¿Sí? Le vamos Sí. a poner el nombre, Sí. vamos a decir Banco Galicia. ¿Sí? Y a continuación vamos a identificar el producto, el tipo de cuenta. En este caso es una cuenta corriente. Entonces vamos a decir Banco Galicia, cuenta corriente. Podría ser Banco Provincia, cuenta corriente, si el dinero estaría depositado en otro banco, o si estuviera en el mismo banco, pero en otro tipo de cuenta, podría ser, por ejemplo, Banco Galicia, caja de ahorros. Por eso lo importante es identificar el banco, dado que las empresas en general operan con más de un banco, y el tipo de cuenta en particular. Y se va a clasificar como Patrimonial del activo. patrimonial del activo. Correcto. Bien, esta es más fácil. Capital aportado por los socios. Capital. Capital social. Sí, o capital social. Capital social. Así la llamamos habitualmente. ¿Y cómo la clasificamos? Patrimonial neto. del patrimonio neto. Bien, eso es todo lo que tienen que decir. Patrimonial del patrimonio neto. ¿Sí? Aunque parezca redundante, no es así. Patrimonial del patrimonio neto. Correcto. Bien, punto 7. Importes recibidos de clientes para asegurar la futura entrega de mercaderías por la empresa. Anticipo a proveedores. No, de Anticipo de clientes. Un hijo proveedor. Fíjense, lean bien con cuidado. Está bien igual equivocarse acá porque justamente lo hacemos para eso, chicos. Es importe que recibí de un cliente, ¿sí? Anticipo de clientes. Bien, yo estoy anticipándole, el cliente en algún futuro me está comprando y me está anticipando eso. Anticipo de clientes. Recuerden que proveedores lo usamos para cuando nosotros le compramos mercadería o materias primas a los proveedores, ¿sí? Y se lo compramos en cuenta corriente, se lo debemos. ¿Y qué sería? ¿Patrimonial o de resultados? Patrimonial del pasivo. Patrimonial del pasivo. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguno le queda alguna duda? Sí. Bien. Punto 8 dice, mercadería de